Título B. Disposiciones complementarias. Capítulo primero. Actuaciones judiciales. Artículo 159. Redacción. Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de la República. En toda clase de actuaciones judiciales, se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Antes de suscribirse las actuaciones, se salvará los testados y los entrelineados, bajo sanción de tenerse como no hechos. Artículo 160. Entrega de expedientes. Por ningún motivo se entregarán los expedientes en confianza. Artículo 161. Reposición de actuaciones. Los expedientes que se perdieren serán repuestos a costa del que fuere responsable de la pérdida, quien además pagará los daños y perjuicios, quedando sujeto a las disposiciones del Código Penal, cuando el acto fuere punible. La reposición de tales expedientes se tramitarán en forma de incidente. El auto que lo resuelva, determinará: a. La procedencia de la reposición. B. Las actuaciones y documentos que se consideren repuestos. C. El estado procesal en que deben continuarse las actuaciones. D. La determinación de diligencias practicadas, que no fue posible reponer, así como la fijación de un plazo que no exceda de 15 días para practicarlas, de conformidad con las leyes procesales correspondientes, salvo que, tratándose de documentos provenientes del extranjero, el juez dispusiera fijar uno mayor. Artículo 162. Devolución de documentos. Para sacar cualquier documento de los archivos y protocolos se requiere providencia judicial, que no se dictará sin conocimiento de causa y concitación de las partes. Artículo 163. Parientes. Ni en la Corte Suprema de Justicia, ni en ningún otro tribunal colegiado pueden ser simultáneamente jueces, en un mismo tribunal, los parientes, ni conocer en diferentes instancias en el mismo asunto. Artículo 164. Suprimido por Decreto 64-90 del Congreso de la República. Artículo 165. Forma de actuaciones. Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de la República. Los actos procesales para los cuales la ley no prescribe una forma determinada, los realizarán los jueces de tal manera que logren su finalidad. Artículo 166. Identificación. Para que las autoridades judiciales sean reconocidas en todos los casos en que sea necesaria su intervención, y además, para que se les guarden las consideraciones debidas, usarán el distintivo que acuerde la Corte Suprema de Justicia, o bien se identificarán con la credencial extendida por el presidente del organismo judicial. Artículo 167. Suprimido por Decreto 64-90 del Congreso de la República. Capítulo segundo. Relaciones entre los tribunales. Artículo 168. Solidaridad judicial. Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de la República. Los tribunales se prestarán mutuo auxilio para la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias y se ordenaren en la substanciación de los asuntos judiciales. Artículo 169. Auxilio de autoridades. Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de la República. Para ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer práctica las resoluciones que dicten, los tribunales podrán requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza pública que de ellas dependiere, y los otros medios de acción conducentes de que dispongan. Artículo 170.
Comisiones. Los magistrados podrán cometer a los jueces de primera instancia y estos a los jueces menores, la práctica de las diligencias expresadas en el artículo 68, cuando deban tener cumplimiento en el lugar que no sea el de su respectiva residencia. No podrá cometerse la práctica de estas diligencias a los secretarios ni a persona alguna que no ejerza jurisdicción, salvo lo expresado en la Ley Constitucional de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Capítulo 3. Certificaciones. Artículo 171. Certificaciones. Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de la República. Los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten, fotocopias simples o certificaciones. Se exceptúan de esta regla los procesos fenecidos que, con fines docentes, soliciten las facultades de ciencias jurídicas y sociales, y los demás casos que las leyes determinen. Cuando se trate de certificaciones y fotocopias parciales de los expedientes, será obligatoria la notificación de la parte contraria, si la hubiere, teniendo ésta derecho a que a su costa se complete la certificación o fotocopia solicitada con los pasajes que señale. De no hacer el depósito dentro del plazo de 24 horas, a partir del momento de entrega al tribunal de su solicitud, se emitirá la copia en los términos originariamente solicitados. Artículo 172. Copia certificada. Se comprende bajo la denominación de copia certificada o certificación la que se extienda a mano, a máquina o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar, y cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. En las copias certificadas o certificaciones, se consignará el valor del papel empleado o de los timbres fiscales y de los honorarios que causen. Artículo 173. Copia secretarial. Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario, bajo su responsabilidad, dejando razón en los autos. Artículo 174. Recursos pendientes. En toda certificación de resoluciones que se extienda, se hará constar si existe o no recurso pendiente. Artículo 175. Razón en los autos. En los expedientes o actuaciones pondrá el secretario, bajo su responsabilidad, razón de la fecha en que se diere la copia, haciendo una relación sucinta de ella. Artículo 176. Trámite de devolución. Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de la República. Cuando las partes necesiten sacar de las actuaciones en curso, los testimonios o documentos que hubieren presentado, se les mandará devolver dejándolos certificados en las actuaciones o mediante la presentación por parte del solicitante de copia certificada o legalizada por notario. Cuando se trate de originales únicos, documentos simples legalizados o reconocidos, correspondencia epistolar, y demás que no sea posible obtener reposición idéntica, no podrán devolverse, salvo los documentos que sirvan de título ejecutivo y los títulos de crédito. En este caso, se devolverán debidamente razonados previa notificación a las partes y dejando fotocopia certificada en autos. Artículo 177. Otras oficinas. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a las certificaciones que se extiendan en cualquier otra dependencia u oficina del Estado, así como a constancias de actos o hechos, o a la existencia o no de documentos, razones o actuaciones en los expedientes. Capítulo 4. Apremios y multas. Artículo 178. Apremios.
reformado por Decreto 11-93 del Congreso de la República. Los apremios son: apercibimiento, multa o conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Artículo 179. Aplicación. Reformado por Decreto 11-93 del Congreso de la República. Las medidas coercitivas se impondrán por los tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones, a las personas que han rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se impondrá desde la primera resolución que establezca el mandato del juez. Artículo 180. Sujeto. Los apremios son aplicables a los abogados, a los representantes de las partes y a los funcionarios o empleados que dependan del tribunal, en los mismos casos que a los litigantes. Artículo 181. Plazo de aplicación. Las partes no pueden pedir apremio, ni al juez ordenarlo, antes de vencerse el plazo señalado para cumplir el mandato judicial, salvo lo referente al diligenciamiento de pruebas en las que sea necesaria la colaboración de la contraparte, las cuales se exigirán bajo apercibimiento. Artículo 182. Reconsideración de apremio. Contra cualquier providencia de apremio el interesado podrá pedir la reconsideración dentro de los 2 días siguientes a ser notificado. La resolución del tribunal, que dictará también dentro de 2 días, será apelable, si fuere dictada por un juez menor o de primera instancia. La resolución de un tribunal colegiado admitirá la reposición en el mismo plazo. Artículo 183. Apremio ilegal. En el caso de haberse pedido y ordenado ilegalmente el apremio, quedarán obligados solidariamente el juez y la parte que lo pidió, a la reparación de los daños y perjuicios causados por el apremio. El apremio que imponga el tribunal indebidamente o sin que conste el haberse desobedecido su resolución, se considerará como abuso de autoridad. Artículo 184. Comparecencia obligada. Salvo disposiciones especiales de la ley, la persona que estando en el lugar se resista a comparecer ante el juez para alguna diligencia judicial, podrá ser conducida por la Policía Nacional. Este apremio no se aplicará para las diligencias de las notificaciones. Artículo 185. Multas. Los tribunales tienen la obligación de imponer las multas establecidas en la ley. Y si no lo hicieren sus titulares quedarán responsables por su valor. Las partes tienen derecho de gestionar la efectividad de estas sanciones, y también debe hacerlo el Ministerio Público. Artículo 186. Cuantía de las multas. En los casos no precisados por la ley, la multa no bajará de 5 ni excederá de 100 quetzales. Quien no cubriere la multa en el plazo que se le fije incurrirá en el delito de desobediencia, sin perjuicio del pago de la multa. Artículo 187. Ingreso de las multas. Todas las multas o conmutas que provengan de la Administración de Justicia ingresarán a la tesorería del organismo judicial, por ser fondos privativos de este organismo.